Hola chicos, espero que puedan estar bien, que estén teniendo un buen tiempo de cuarentena. Y bueno, este video es para que podamos analizar un poco lo que es la multiplicación y división de números racionales. Ya para eso vamos a hacer un repaso. Lo primero que quiero destacar es que esta guía la deben guardar en su portafolio y desarrollarla en su cuaderno. Ya al volver a clases trabajaremos, la revisaremos. Entonces, para esto yo les preparé un Power. Ahí sí. Entonces, nosotros habíamos partido ya con los números racionales. Habíamos establecido que los números racionales podríamos decir que también son las fracciones y los decimales. El conjunto de números racionales está formado por todos los números que se pueden escribir como una fracción, ¿ya? Cuyo numerador y denominador son números enteros y el denominador es distinto a cero, ¿ya? Eso es lo importante destacar, que son números enteros, por lo tanto pueden ser números positivos o negativos. Acá yo les puse algunos ejemplos. Esto es parte de lo que estaba en la primera guía de números racionales, que si mal no recuerdo fue la guía número 3. Nosotros sabemos también que podemos expresar los números decimales como fracciones, por lo tanto ambos forman parte de los números racionales. Esto fue algo que yo les puse en la guía anterior también. Teníamos los números decimales, los finitos, ¿cierto?, que se componían de una parte entera y de cierta cantidad de decimales. Y los infinitos. Dentro de los infinitos tenemos los periódicos y los semiperiódicos. Los periódicos se conforman de, como la palabra lo dice, son infinitos. Por lo tanto se componen de una parte entera y la parte decimal que se repite infinitamente. En este caso el número 12 es el que se repite infinitamente. Por lo tanto nosotros lo vamos a expresar con un periodo, que es la línea que está sobre el 12. ¿Ya? Eso me indica que el 12 es el número que se repite infinitamente. En el caso de los números semiperiódicos, de los decimales semiperiódicos, nosotros vemos acá el ejemplo. Tenemos la parte entera y tenemos la parte decimal. Pero en la parte decimal se compone por un 5 y el 7, que es el número que se repite infinitamente. Por lo tanto, yo no puedo poner el periodo cubriendo el 5 y el 7, porque el 5 no se está repitiendo. Solamente es el 7. Por lo tanto, el periodo va sobre el 7. Y el 5 sería llamado anteperiodo. Ahora, nosotros también habíamos visto cómo convertir un decimal en una fracción. Sabemos que si tenemos un decimal finito, ¿ya?, como lo que habíamos explicado delante, que tiene la parte entera y decimales solamente, hacemos lo siguiente. Vamos a tomar el número original, pero sin la coma. Como en este caso tiene algunos ceros, los vamos a eliminar, siempre y cuando estén delante del número completo, del número real. Entonces, tomamos el 75 y ese va a ser nuestro numerador. Y para identificar el denominador, vamos a usar un 1 siempre y cuando sea finito. Vamos a usar el número 1 y vamos a acompañarlos de algunos ceros, ¿ya? Y estos ceros va a depender de cuántos números decimales, cuántas cifras decimales tenga el número. En este caso tiene 1, 2, 3 cifras decimales, ¿cierto? Por lo tanto, 3 ceros van a acompañar al 1. Aquí me faltó un 0. Disculpen chicos, ahí faltó un 0. Vamos a ponerlo al tiro. Ahora sí. Entonces, 3 ceros acompañan al 1. Eso es cuando el decimal es finito. Cuando el decimal es infinito y comenzamos a usar los periódicos, ocurre lo siguiente.
vamos a usar un 9 por cada número periódico que tengamos. En este caso, el 0,7 periódico, al igual que en los decimales finitos, utilizamos el número, ¿ya?, como denominador sin cero y sin coma. Y como denominador vamos a utilizar un número 9 por cada cifra decimal haya. En este caso tenemos solamente una cifra decimal, por lo tanto es un 9 el que va como denominador. Veamos el siguiente caso. El número decimal es 1,27 periódico negativo, ¿ya? Por lo tanto, como denominador, vamos a ponerlo al tiro, ¿cuántas cifras decimales, cuántos números periódicos tenemos? Dos cifras periódicas, ¿cierto? El 2 y el 7. Por lo tanto, vamos a poner 2 9. O sea que como denominador tendremos un 99. Y para establecer cuál va a ser el numerador, vamos a escribir también el 1,27, pero sin la coma y sin el periódico. Y a este le vamos a restar un 1. ¿Ya? Le vamos a restar la parte entera en este caso, o le vamos a restar en realidad la parte que no es periódica, que en este caso sería el 1. Entonces tenemos 127 menos 1, eso sería 126 partido en 99. Si nosotros simplificamos eso, vamos a llegar a 14 partido en 11 negativo. Aquí vemos otro caso en el que tenemos un semiperiódico. Tenemos el 0,883 periódicos. Este 3 es el único que es periodo, ¿ya? El único que es periódico. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos todo el número como numerador, ¿ya?, el 83, y le vamos a restar la cifra, la que no es periódica, o el número que está sin el periodo. En este caso es el 8. Entonces sería 83 menos 8. Y como numerador, como denominador, tenemos solamente una cifra periódica, por lo tanto ponemos un 9. Pero como en la parte decimal se compone de dos cifras, vamos a completar con un 0. ¿Ya? Por lo tanto, el 9 representa el periódico y el 0 representa a la otra cifra decimal. Y ahí nos quedaría nuestra fracción formada, 75 partido en 90, que luego puede seguir siendo simplificada. También vimos cómo convertir una fracción en decimal. Para eso lo que nosotros hacíamos era amplificar este número, que en este caso es el que vamos a utilizar. Vamos a amplificarlo de manera que el denominador ya sea una potencia de base 10, es decir, puede ser el 10, 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, etc. En este caso, el número más cercano que tenemos es el 1000 y podemos amplificarlo por 5. Recuerden que al amplificar una parte de la fracción debemos amplificar ambas partes, el numerador y el denominador. Entonces tenemos 7 partido en 200 amplificado por 5 y nos da como resultado esta fracción, 35 partido en 1000. Pero aún estamos en fracción, ¿cierto? Y nosotros debemos transformarlo a decimal. Entonces lo que hacemos es escribirlo como un decimal. Para eso tomamos el numerador y lo ponemos en la parte de los decimales. Pero hay que tener ojo, porque la cantidad de ceros que tiene mi denominador me va a indicar la cantidad de cifras decimales que tenga el número decimal. En este caso tiene 3 ceros, por lo tanto mi número decimal va a tener, o la parte decimal va a tener 3 cifras. Como mi numerador tiene 2 cifras solamente, lo ponemos de derecha a izquierda y si nos falta algún número lo completamos con 0. ¿Ya? Ahora, en la operatoria con los números racionales es importante recordar que
pueden ser positivos, negativos o el cero. Por lo tanto, al resolver adición o sustracción entre ellos, tenemos que utilizar las mismas propiedades que los números enteros, ya para ver si el resultado es positivo o es negativo. Y si en alguna ocasión tenemos decimales y fracciones a la vez, tenemos que representarlos como lo uno o como lo otro, pero no podemos utilizar ambos. Entonces, la guía que nosotros realizamos esta semana se trata de la página 20 y 22. ¿Ya? Adición y sustracción de racionales, o sea que empiezan a utilizar fracciones y decimales juntos, sumando o restando. Y la página 22, multiplicación y división de números racionales. Lo mismo, decimales y fracciones juntos. Acá en la guía yo les puse en detalle algunos ejemplos. En este caso vamos a desarrollar la letra B, esta de aquí. Entonces, me dice lo siguiente. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el ejercicio. Nos damos cuenta que tenemos decimales y también tenemos fracciones. Por lo tanto, debemos decidir si vamos a trabajar con fracciones o con decimales. ¿Ya? Como en este caso tenemos un decimal semiperiódico, tenemos que transformarlo a fracción. Chicos, lo ideal es que siempre trabajen con fracciones. Los decimales de por sí son más complejos y cuando tenemos periódicos o semiperiódicos, sí o sí tenemos que transformarlo a fracción. Entonces, este 0,14, que es semiperiódico, tenemos que transformarlo a fracción. Para eso, recuerden que para hacerlo tenemos que ocupar el número completo. Tenemos el 14, pero solamente el 4 es periódico, por lo tanto tenemos que restarle el 1. Y como denominador vamos a poner un 9 por cada cifra decimal que tengamos, y como tenemos dos cifras decimales, vamos a completar con el 0. Y también vamos a simplificar las fracciones que sean reductibles. Ya en este caso el 6 cuartos podemos simplificarlo. En este caso lo vamos a simplificar por 2 y me va a dar 3 medios. Y esta es la fracción que nos quedó de este número decimal. Y ahí comenzamos a resolver. Tenemos una suma y una resta de fracciones con distinto denominador. Recordamos que tenemos que calcular el mínimo común múltiplo entre 90, el 3 y el 2. En este caso, el 90 es el que contiene a los 3. Y comenzamos. Ponemos el 90 como denominador y recuerden que decimos el 90 en el 90. ¿Cuántas veces cabe? 1. 1 por 13, 13. El 3 en el 90. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 30 veces y al multiplicarla por 2 me da 60. El 2 en el 90 cabe 45 veces y al multiplicarla por 3 me da 135. Y ahí procedo a resolver. 13 más 70 me da 73 y 73 menos 135 me da menos 62. Y ahí tengo mi fracción final. Pero esta fracción puede seguir siendo simplificada. Lo vamos a hacer por 2 y aquí obtenemos el final. 31 partido en 45 negativo, o también podemos expresarlo como decimal. Ahora vamos a revisar
la letra C del ítem 1 de la página 22. Ahí está, letra C del ítem 1. Tenemos un número mixto. Recuerden que para transformarlo para transformar la fracción impropia debo multiplicar el entero por el denominador y luego sumarle el numerador. Entonces 3 por 3, 9, más 1, 10. Y conservamos el denominador. Y procedemos a realizar la multiplicación. Recuerden que al ser multiplicación de fracciones, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Esto, o sea que tenemos que multiplicar hacia el lado. 10 por 4 por 15 y 3 por 5 por 16. Esto nos da como resultado 600 partido en 240. Al simplificarlo, llegamos a 5 medios. Por lo tanto, nuestra solución puede ser escrita, bueno, en realidad debe ser escrita como fracción porque eso es como parte del problema. Y quedaría en 5 medios, o si lo que queremos explicar si lo queremos expresar, como decimal, también es posible hacerlo con un 2,5 décimos. Bueno chicos, las actividades del libro se tratan más o menos de lo mismo, aplicar los mismos procedimientos. La diferencia es que obviamente se van a encontrar con problemas y la idea es que ustedes puedan resolverlo. Vean bien, recuerden que para resolver problemas tenemos que destacar los datos importantes, destacar los datos que son relevantes y fijarnos bien en qué es lo que me preguntan, ¿ya? Y ahí realizar las operaciones necesarias. Y en la multiplicación y división lo mismo. También aquí se van a encontrar con multiplicación y división de decimales y fracciones y resolución de problemas. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro. Si tienen dudas pueden escribir a los correos que está escrito al final de su guía y hacer las consultas necesarias. Que tengan un buen día.